Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca de nuestra mentalidad de hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que tener una mentalidad de herederos, una mentalidad de hijos de Dios? Cómo nuestra condición no determina nuestra posición. Nuestra condición o nuestra situación es, ¿verdad?, transitoria, pero nosotros somos hijos de Dios. Y yo no sé si alguien de los que me están aquí están pasando por una prueba o esté siendo echado al foso de los leones. Hoy yo quiero decirte que si tú mantienes tu confianza en el Señor, tú vas a salir como Daniel, sin herida, ileso, cantando, glorificando al Dios Todopoderoso que está contigo. El asunto de Daniel, el asunto de los hombres y las mujeres de Dios es que ellos aprendieron los si no. ¿Qué es eso, pastoras? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que nosotros pensamos a veces que hay situaciones que vienen a nuestras vidas que tienen más poder sobre nosotros que el poder que tiene Cristo sobre nuestras vidas. El asunto es que a veces nosotros pensamos que las situaciones que vienen no vienen para acercarnos, para elevarnos de posición, sino que a veces nosotros, contrario a Daniel, contrario a esos hombres de Dios, pensamos que las situaciones, las circunstancias pueden destruirnos, pueden vencernos. Y cuando tú y yo tenemos a Cristo, las situaciones, la dificultad, los hornos de fuego, los fosos de leones, lo que hacen es hacernos más fuertes, lo que hacen es levantarnos. Vamos, está aquí alguien que lo crea. Lo que hacen es formar el carácter de Dios en nosotros. Pero es necesario que haya una persona que tenga una mentalidad de heredero. Es necesario que haya una persona que tenga una mentalidad de hijo. Es necesario que haya una persona que conozca quién es Cristo para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque no se trata de ti o no se trata de mí, se trata del Dios al que nosotros le servimos. Pero es necesario un Daniel, pero es necesario una Esther, pero es necesario una Ruth, es necesario una persona con una mentalidad clara. Tiene que ser una persona que conozca a Dios para que el nombre de Dios sea glorificado ante una situación como esta. Y es que Daniel y sus amigos habían ido esclavos a Babilonia, habían ido esclavos. Ellos estaban ahí en el foso, estaban en este momento, le tocaba a Daniel, pero si usted se fija, cuando leímos en Daniel en el capítulo 3:17, lo mismo pasó con los amigos de Daniel. Se dice que ya en el tiempo que ocurrió esto, Daniel tenía como unos 80 años. O sea que no era un jovencito. Daniel tenía tiempo viviendo allí. Daniel tenía tiempo estando en este lugar. Sin embargo, su carácter, su determinación, su costumbre de adorar a Dios, de servirle a Dios, lo había colocado en una posición importante. Tu ejemplo, el ejemplo que le das a los demás, aunque tú no lo veas, pero día a día, ese carácter que tú muestras, esa templanza ante las pruebas, le habla a otros del Dios al que tú le sirves. Y en ese tiempo en el que Daniel estaba ahí, se habían dado cuenta que con nada podían acusarle, que Daniel era fiel al gobernador, que Daniel hacía las cosas correctas y que en Daniel había un espíritu superior. Mucha gente cuando te ve, no ve lo que está pasando en tu vida. Se toca con el Espíritu de Dios que está en ti, que te ayuda en las debilidades, que te ayuda en las pruebas, que te ayuda en las dificultades. No, este tipo tiene algo.
esta mujer tiene algo, hay un espíritu superior como en ellos. Y a veces nosotros se nos olvida el poder de Dios que está fluyendo de nuestras vidas. A veces nosotros se nos olvida que el Dios que está en nosotros es poderoso, es grande, es el todopoderoso que puede mostrar, aún en medio de la dificultad, puede mostrar su gloria, puede mostrar su majestad, puede mostrar su poder. Y como ellos no encontraron nada para acusar a Daniel, entonces ellos decidieron, entonces nos vamos a meter con el Dios de Daniel. Nos vamos a meter con eso que Daniel hace con tanta fidelidad. A veces hay personas que se dejan incitar por el enemigo porque no somos ángeles todos. Lo que estamos en esta tierra, vivimos un mundo caído. Hay gente que se deja incitar por el enemigo para entonces acusar a los Daniel que hay aquí en la tierra y decirle al rey, mira, buscar alguna forma. Ellos querían buscar algo en contra de Daniel y dijeron, bueno, vamos a meternos con el Dios de Daniel. Vamos a meternos con eso que Daniel hace con tanta fidelidad para ver cómo Daniel actúa. Cuidado, hay personas que quizás a veces te están diciendo, te están hablando, a ver cómo tú respondes. No te dejes incitar por el mal. Vence el mal con el bien. Vence el mal con lo de Dios que está dentro de ti. Tu lucha no es contra sangre ni carne. Tu lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes celestes de maldad. Tú tienes que hacer como hizo Daniel, mantenerte haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Daniel tenía una misión, Daniel oraba 3 veces al día. Entonces ellos dijeron, pero es que esta es la forma. Es que Daniel los domingos va a la iglesia, déjame llamarlo. Es que Daniel ha decidido creerle a Dios. Es que Daniel ha decidido, déjame ver. ¿Con qué vamos a agarrarlo? Y yo quiero que tú sepas que esas personas que querían acusar a Daniel era porque Daniel tenía una actitud correcta. Y muchas veces uno dice, pero ¿y por qué a mí si yo estoy actuando bien? Hermano, es que usted está teniendo la actitud correcta. Hay una frase por ahí que dice que a veces nuestro espíritu aviva los demonios que hay afuera. Sí, es cierto. Sí, pero yo no le hago nada, pero yo le caigo bien. Pero es tranquilo. Deja que Dios sea quien te defienda. Deja que sea Dios quien hable por ti. Concéntrate en hacer como Daniel. Dios quiere ser nuestro Padre celestial para amarnos, para que nosotros como sus hijos podamos desarrollar en cada proceso, en cada prueba, en cada situación, una mentalidad de herederos, una mentalidad de hijos de Dios. Que las circunstancias no te muevan, que las situaciones no te muevan, que a ti te mueva el propósito de Dios, que a ti te mueva lo de Dios en tu corazón, que a ti te mueva su palabra, que a ti te mueva su principio, que a ti y a mí no nos muevan las circunstancias. Y hay personas que así como esos sátrapas, les gusta ir a llevarle cuento, les gusta ir a hablarle a los otros. Se dejan usar por el enemigo. Mira que Daniel, pero tu asunto no es con los sátrapas, tu asunto es con Dios. Cuidado si tú intentas defenderte de los sátrapas. Cuidado si tú intentas defenderte y no dejar que Dios te defienda. Cuidado si tú intentas dejarte incitar, si tú vas ahí como dejar que los sátrapas cobren fuerza sobre ti. Y ellos le dijeron, mira, rey, tú firmaste un edicto. Tú pusiste una ley que nadie podría adorar a otro Dios en 30 días. Mira, que nadie podía, mira que solamente a ti, oh rey, había que adorar. Pero Daniel hizo como solía ser de costumbre y oró a su Dios. Daniel fue llevado por esto que ya tenían el plan, ya tenían la conspiración, ya tenían todo armado. Muchas veces nosotros creemos que cuando
las cosas no están saliendo bien para nosotros y como que ya todo está decretado, la palabra, la última palabra la tiene Dios. No hay nadie aquí en la tierra que tenga la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Por eso nuestra confianza debe estar en Cristo. Y los hijos de Dios no pretenden controlarlo todo. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, no lo quieras controlar todo. Díselo con fe, díselo, no lo quieras controlar todo. Los hijos de Dios no pretenden controlarlo todo. Daniel no quiso controlarlo todo. Daniel dejó el escenario para que el nombre de Dios sea glorificado. Muchas veces nosotros queremos controlarlo todo. Controlarlo todo. Los hijos de Dios no lo controlan todo. Los hijos de Dios confían en el amor del Padre que obra para bien, porque todo en nuestra vida obra para bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Y este verso se nos hace muy fácil decirlo o escribirlo por Facebook o escribirlo en Instagram o en cualquier plataforma. Pero creer que todo obrando para bien en tu vida, en momentos del foso de los leones, en momentos del horno de fuego, solo aquella gente que no conocen a Dios por oídos, sino por su vivencia con Dios. Decía algo muy interesante el pianista ahorita. Vamos a cantarlo ahora nuevamente, pero con la conciencia. Porque a veces cantar, decir las palabras, Señor, tu amor por mí es lo más grande. Es necesario que se levante un Daniel y diga, el Dios al que yo sirvo, Rey, tú lo has dicho, me librará. Pero si no me libra, aleluya. Y ahí están los y si no. Esther le dijeron que fuera delante de la presencia del rey a interceder por su pueblo. Y Esther dijo, óiganme, pueblo, gente, tío querido, a mí no me han llamado. Y el que entra a la presencia del rey sin ser llamado, ¿sabe tú que le cortan la cabeza? A mí no me han llamado. Y Esther dijo, óyeme, no me han llamado. Pero su tío Mardoqueo le mandó un mensaje muy claro. Y le dijo, ¿quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Y Esther entendió que este mensaje no venía del humano, este mensaje venía del Espíritu. Y es cuando Esther dice, si no me libra de la muerte, que no me libre. Estén orando y ayunando, que yo entraré e intercederé por mi pueblo. Y ese y si no debe estar constantemente en nuestras vidas. Porque hay tantas situaciones que vienen en forma de horno de fuego, de foso de los leones, a querer amedrentar tu fe, a querer amedrentar tu confianza en Dios. Y es el momento de tú pararte como Daniel, de tú pararte como Esther y decir, yo sé que Dios puede librarme. Y si no me libra, como quiera, yo lo obedeceré, yo le serviré, yo le creeré. Y yo le decía a mis hijas ayer, que muchas veces las personas confían en probar la droga, en probar el alcohol, en probar cualquier vicio, cualquier cosa de este mundo, pero no piensan en probar la fe. Y quieren salir huyendo sin probar la fe, sin probar el evangelio, sin probar la palabra. Y a ti y a mí nos toca comprobar la bondad de Dios. ¿Cómo se comprueba la voluntad de Dios? Caminando en ella, caminando en la palabra. ¿Cómo yo compruebo si esto es de Dios para mi vida? Cuando yo lo pongo en práctica. ¿Cómo yo compruebo que Cristo es real, que Dios puede sanarme? Cuando yo le doy la oportunidad a Dios de que Él se glorifique ante mi enfermedad, que se glorifique ante mi pérdida, que se glorifique ante una circunstancia difícil en mi vida. Sin yo depender de lo que humanamente, de lo que se ve.
todos decimos, Jesús es el sanador. Tienes que probarlo. No te tomes la pastilla, créele al Señor. No hagas lo que te dice el médico rápidamente. Señores, hay personas que están bien y van a un médico y el médico le dice, no, tú tienes cáncer. Y ya inmediatamente la persona empieza a enfermarse, a morirse determinado. Yo viví un testimonio con mi papá. Yo fui con mi papá al médico y cuando el doctor, mi papá y yo entramos bien al médico, pero cuando el doctor le dice, vamos a hacerte esta biopsia para determinar si es cáncer o no es cáncer. Y mi papá es un hombre fuerte, yo muy pocas veces lo he visto llorar. Cuando yo vi que mi papá se entristeció, yo creo que el Espíritu Santo de Dios me usó en ese momento y yo le dije, cuando salimos afuera, le dije, mírame a los ojos. Tú y yo entramos a ese consultorio y tú no sabías qué tenías ni qué te pasaba. Y tú estabas bien. Entonces usted va a salir tranquilo de aquí y vamos a comprobar. Y si es cáncer, Dios te va a sanar. Y si es una cosa, Dios te va a librar. Pero usted tiene que estar firme en el nombre de Jesús. Señor, y yo le hablé con una autoridad que yo dije, Dios mío, Padre, Cristo Jesús. Después dije, qué raro que oígame, ¿qué me pasó? Pues mire, sí era cáncer. A mi papá le dio cáncer de próstata. Pero si usted ve a mi papá, usted no se imagina que él tuvo cáncer de próstata. Lo superó, Dios se glorificó y ahí está mi papá sirviéndole al Señor hace casi 20 años. Entonces, yo no sé si quizá hay un foso de los leones que el Señor hoy te está llamando a vencer, te está desafiando en el nombre de Jesús a que tenga la actitud de Daniel, a que le creas a Dios. Porque en nuestra vida el pecado trae consecuencias, pero el obedecer y el creerle a Dios trae recompensa. El pecado trae 4 consecuencias. Dice la palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios, y es cierto. Nada nos puede separar del amor de Dios. Aún nuestra desobediencia no nos separa de Dios, pero las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzan. Y es ahí donde nosotros pensamos que no tenemos solución. Pero si nos volvemos a Dios, todo lo que antes te estaba causando daño, lo que tú creías que no puedes vencer, ahora con Cristo tú puedes vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces el pecado trae 4 consecuencias terribles. Número 1, nubla nuestra visión. Número 2, nos insensibiliza de escuchar la voz de Dios. Número 3, el pecado endurece nuestro corazón. Número 4, el pecado nos quita la fe. Pero la obediencia al Señor, el escuchar la voz de Dios, el obedecer su palabra, no por sentimiento, sino por convicción, nos acerca a la voluntad de Dios. Acerca nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Aumenta nuestra fe y pone sensible nuestros corazones. Piensa que si hay algún pecado en tu vida, no es por ocurrencia del pastor, no es por ocurrencia de la pastora, o al que le conviene vencer esa situación es a ti. Al que le conviene apartarse del mal es a ti y es a mí. Por eso el Señor te ofrece su ayuda para vencer. Ahora no va a ser chasquear los dedos, va a requerir carácter de tu parte, va a requerir decisión. Si Dios te está mostrando el camino, así como tú fuiste determinante para comprobar algunas cosas, comprueba el camino de Dios, comprueba la voluntad de Dios en tu vida, comprueba el poder del Espíritu Santo en tu vida y créele al Señor. Si manifestamos evidencia, si nos damos cuenta que Dios gobierna nuestras vidas, nuestros corazones, los hornos de fuego no podrán atemorizarnos. Los fosos de los leones, vamos a darnos cuenta. Esto es un desafío para mi fe. Yo le compartía el miércoles, porque los cristianos tenemos,
cada uno es probado en distintas áreas en su vida. Yo conozco a personas que ofrendar, dar, ser generoso para Dios no es trabajo. Ellos tienen esa actitud. Pero conozco personas también que a veces tener una actitud de fe en el momento de las pruebas se le hace difícil. Cada uno de nosotros, su cruz, su prueba, lo que tiene que afrontar o atravesar es diferente. Este es como un examen donde todas las respuestas son correctas y cada uno de los exámenes son distintos. Entonces, esta persona le contaba, tenía un desafío en su fe, no creía. Dice que ella empezó a ofrendar, a diezmar, pero en contra de su voluntad. Entonces la persona contó que ella dijo un día, dijo, Emma, para que el pastor vea que yo soy cristiana, porque sentía que era el pastor que le incitaba a ofrendar, a diezmar. Ya yo no voy a dar el 10%. Ahora yo voy a diezmar el 20% de todo lo que Dios me dé. Y la mujer dice que con jactancia ella empezó y hace su cheque por el 20%. Y cuando ella va a poner su cheque, en Estados Unidos la gente pone los cheques en el correo y es una maravilla. Yo veo que dejan la cosa en la puerta de la casa y nadie se la lleva. Es la multa que le tienen miedo, no sé si es la educación, pero esa es la historia. Y dice la mujer que cuando ella va al correo a depositar el sobre, su carta con el cheque, para enviársela al pastor y a la iglesia para que vean ahí, encuentra un sobre. Y en el sobre hay un cheque. Y el cheque dice, gracias, porque ella era conferencista. Gracias por habernos traído esta conferencia. En el momento no tuvimos cómo pagarle, pero ahora estamos tan agradecidos por lo que eso ha sembrado en nosotros que aquí le enviamos esta ofrenda. Resulta que el cheque era el doble de lo que ella había pensado y había puesto en el correo. El chip de la anécdota es que no era el pastor, era Dios desafiando su fe. Era el 10% porque es lo que establece la palabra, pero no importa. Siempre vamos a tener prejuicio en nuestra mente en cuanto a si obedecer o no. Nuestra parte es obedecer. Esa es nuestra parte. Y muchas cosas que vienen a nuestra vida no vienen por los sátrapas, no vienen por la situación, vienen a desafiar nuestra fe para ver si en verdad le creemos a Dios, si en verdad somos obedientes, si en verdad somos fieles. Ese momento en la vida de mi papá era un momento para él creer en su fe. Mire, he visto a Dios sanarlo de varias enfermedades y cosas y situaciones de una manera milagrosa, pero a mí me tocó ver ahí, estar y escuchar ese testimonio de él. Ver cómo Dios se glorificaba en su vida. Ya en una etapa, ya cuando le iban a operar, yo estaba terriblemente angustiada porque yo decía, wow, Señor, saca con bien a mi papá. Mira que yo le he mostrado, yo le he hablado. Y yo fui donde el Señor, le dije, Señor, en este momento yo creo que no estoy preparada para perder a mi papá. Por favor, te pido que te glorifiques. Siempre que vamos a Dios con una actitud correcta, con sinceridad, no importa que tu oración sea estructurada o no estructurada, Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Y en ese momento lloré hacia el Señor y en la madrugada el Señor me muestra un sueño. Y en ese sueño yo veo al mismo Dios, una imagen como si fuera el Señor, pero con una bata blanca que le está haciendo una operación y lo están limpiando. Y el Señor me dijo, en ese momento, él va a estar bien, yo solo lo voy a limpiar. Y yo tenía que irme a Panamá, yo recuerdo, y ya yo estuve aquí y lo dejé con mi mamá y mi hermana y cosas, y me fui tranquila.
en ese momento, porque Dios en ese momento, cuando tú estás en angustia, cuando tú estás en prueba, quizá Dios no te va a librar de la prueba, no te va a librar del foso de los leones, pero Él te dice, mi ángel va a estar ahí contigo, mi ángel estará ahí, yo te libraré, yo estaré contigo, yo estaré en medio del foso. Pero es momento de tú entrar en el particular y darte cuenta que si tú le crees a Dios, otros van a poder ver la mano de Dios a través de ti. Pero la que tiene que creer, el que tiene que creer, el que no tiene que dejarse amedrentar del horno de fuego, eres tú. Créele a Dios y Dios te va a respaldar. Créele a Dios y el nombre de Dios va a ser glorificado en tu vida, así como fue glorificado en la vida de Daniel. Este rey se dio cuenta de que Daniel le servía al Dios verdadero. Había muchas cosas, pero él se dio cuenta. Fíjese que él se entristeció porque el carácter de aquel hombre, cuidando por tanto tiempo sus bienes, óigame, él no quería, pero había un decreto. Y así como sobre nosotros también había un decreto de muerte, por cuanto todos pecamos, dice la palabra, todos hemos sido condenados. Todos hemos sido, mire, todos hemos sido condenados. Pero Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo pagó el precio para que todos fuéramos redimidos del pecado, de la muerte, y el acta de los decretos que nos era contraria fue rota en la cruz del Calvario por nosotros. Créele al Señor Jesucristo. Serán salvos tú y tu casa. Bendiciones vendrán a tu vida. Pero es necesario que tú le creas. Es necesario que tú te determines a comprobar la bondad y la misericordia de Dios en tu vida. Y ese testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida levantará y glorificará el nombre de Dios. Y los demás van a poder venir a Cristo por tu testimonio. Los demás podrán ver lo de Dios en ti, pero es necesario que usted se mantenga firme. Es necesario que usted haga como Daniel, que haga como Esther y diga, y si no, no me doblegaré ante la prueba, no me doblegaré ante el pecado, me voy a doblegar a los pies de mi Señor, quien es lo suficientemente poderoso para librarme, para sacarme, para sanarme y para levantarme, en el nombre de Jesús. Yo quiero que hoy tú te pongas, denle un fuerte aplauso al Señor, que hoy tú te pongas sobre tus pies y podamos orar al Señor. Muchas veces la palabra de Dios viene para prepararnos, para preparar nuestros corazones, para preparar nuestras vidas. Entonces, yo no sé cuál es tu situación, lo que tú estás viviendo, pero yo quiero que tú me acompañes en esta oración, que tú me acompañes, que tú puedas decirle, Señor, yo te voy a servir sin condición. Si tú no me libras, si tú me libras, Señor, no voy a querer controlarlo todo, yo voy a dejar que tú seas Dios. Muchas veces en la iglesia hay muchas cosas que nos distraen humanamente. Aun cuando venimos al templo y estamos pensando, wow, tengo que irme temprano, tengo que hacer esto, tengo que resolver esto. Pero el que necesita tener su corazón en quietud, en confianza y en paz, eres tú. Quien necesita decir, Señor, lléname de tu espíritu, dame paz.